Entonces ahora sí vamos a ver. Vamos a hablar sobre MariaDB, ¿ya? ¿Están viendo la presentación? Sí. Ya. Dame un segundo. Bien. Como pueden ver en su presentación, MariaDB es un sistema gestor de base de datos, así como muchos otros, pero tiene una característica particular de este sistema gestor de base de datos. Es un fork de otro sistema de gestión de base de datos. En otras palabras, es un derivado de otro sistema de gestión que se llama MySQL, pero con una licencia GPL. MySQL, desde que lo adquirió Oracle, tiene una doble licencia. Entonces, hay algunas cuestiones ahí en lo que no siempre les garantiza total gratuidad de uso de las herramientas o de una versión eh, lista para ponerla en producción. Entonces, porque tiene su versión comunitaria y tiene su versión también empresarial. Ya en la empresarial, obviamente, como igual la tiene MariaDB, viene un conjunto de herramientas totalmente, eh, a veces que se hacen con la finalidad de facilitar la administración del gestor de base de datos. Pero la mayoría de esas aplicaciones adicionales de la versión empresarial, pues explican un costo que no se incluye en la versión comunitaria, ¿ya? Entonces, como pueden ver, inicialmente MariaDB fue desarrollada por Michael Monty Widenius. Él fue uno de los fundadores de la compañía MySQL AB. Esa compañía MySQL AB fue la que desarrolló la primera versión del gestor de base de datos MySQL, ¿ya? Que pasó a formar parte de la empresa Sun Microsystem, ¿ya? Y luego Oracle, que la actual Oracle Corporation se llama, fue la empresa que adquirió y que en Sun Microsystem y entre otros software que proveía Sun Microsystem adquirió MySQL. A partir de esa adquisición fue que los creadores como Michael Monty de MySQL decidieron agarrar una última versión de las que adquirió Oracle y comenzaron un desarrollo paralelo y tal vez con ciertas diferencias y lo bautizaron como MariaDB. Por eso es que en muchos aspectos MariaDB tiene casi una compatibilidad, no puedo decir ahora en un 100%, pero un 90-95% por ahora respecto a MySQL, ¿ya? Introduce obviamente sus mejoras que ya vamos a ver más adelante. Y el objetivo general, el gran objetivo de desarrollar o crear este proyecto MariaDB fue mantener el software, este software que antes se llamaba MySQL, bueno, se sigue llamando MySQL, pero como un otro nombre para que siga siendo o usando un modelo de software libre, ¿ya? En el cual te entregan el software, pero también puedes descargarte los fuentes para poder hacer tus expresiones si es que ustedes lo necesitan, ¿ya? Entonces, eso es MariaDB, un gestor de base de datos. Entre otras características importantes, al igual que MySQL, provee o tiene la capacidad de usar muchos o varios motores de base de datos, algunos no relacionales, otros relacionales, algunos documentales, otros motores de base de datos para que permiten gestión de base de datos con clúster y entre otras características, ¿ya? Gran parte del software de terceros, o sea, del software que otras empresas hacen para MySQL, son compatibles con MariaDB. Por ejemplo, ese database Workbench, hay un MySQL Workbench que si ustedes lo instalan, es compatible con y accede sin ningún inconveniente a MariaDB.
¿ya? También van a ver el DBDIT, van a ver Heidi SQL. Este Heidi SQL, por ejemplo, si ustedes no lo han instalado cuando lo instalen, van a ver que viene en el instalador para Windows. Y esos son programas clientes que lo que hacen es facilitar el acceso al gestor de base de datos MariaDB, porque por defecto el gestor viene con aplicaciones en modo consola que a muchos no les gusta, pero que a veces son necesarias y muy útiles, ¿ya? Muchas aplicaciones, ¿ya? Les voy a dejar ahí mientras les hablo. Muchas aplicaciones en el mundo pueden soportar MariaDB, por ejemplo, Drupal, RP5, Cajona, MediaWiki, que es uno de los softwares bastante usados para hacer la Wikipedia. Ya, Moodle, por ejemplo, cuando ustedes acceden a la plataforma virtual de Moodle, su gestor de base de datos tranquilamente puede ser un gestor de base de datos MariaDB, porque toda la información que les muestra Moodle ha sido agregada a través de la misma aplicación y guardada en base de datos para que luego pueda ser cargada dependiendo quién es el que ingresa al sistema. Entonces van a ver que también se puede ser soportada por WordPress, por frameworks como GFramework, Zen Framework, ¿ya? Y otros, ¿ya? Entonces, en general, si ustedes miran sus características de MariaDB, son características muy parecidas a MySQL, porque obviamente el uno nació del otro. De que en el tiempo, a la mediano o a largo plazo, más a largo plazo, va a haber más y más diferencias, seguramente que sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea, como les dije, era que sean desarrollos paralelos pero no idénticos y con ideas finales diferentes respecto de MySQL con respecto a la empresa que es propietaria, respecto a MariaDB, que es desarrollada normalmente por colaboradores, no por una empresa paga. Perdón. Fíjense, como les decía, pueden manejar en MariaDB base de datos relacionales, transaccionales o no transaccionales, pueden ser documentales, pueden ser con base de registro, ¿ya? Entonces, también en MariaDB, como había comentado, uno de los objetivos es mantener el software del gestor de base de datos que sea libre, ¿ya? No necesariamente gratis, pero libre, ¿ya? Es rápido, se le han incluido mejoras que lo hacen un poco más rápido, inclusive de lo que era originalmente la versión que partieron de MySQL. Es bastante confiable con todas las características que ya tenía MariaDB y las mejoras que le han puesto, y se puede escalar de diferentes maneras, ¿ya? Dependiendo de qué configuración decidan ustedes como administradores que necesitan para poner en producción el gestor de base de datos. Como ya les nombré antes, puede soportar varios clientes, ya que trabaja en una arquitectura cliente-servidor. Ustedes instalan el servidor con todos los programas que involucran, levantan una instancia del servidor donde pueden tener una o más bases de datos propias creadas por ustedes y necesitan un cliente para eso. Otra forma en la que trabaja MariaDB, al igual que MySQL, es embebido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes crean una aplicación, por ejemplo, en C++, pueden hacer que esa aplicación cree un pequeño gestor, una instancia local interna, si quieren, del servidor de base de datos, para poder trabajar solo con esa aplicación. Entonces son sistemas embebidos, que también lo hacía MySQL y lo soporta MariaDB, ¿ya? Al igual que MariaDB, que MySQL, MariaDB tiene una gran cantidad de contribuyentes. De hecho, todos los contribuyentes de MySQL se han ido o se han inclinado a contribuir en el desarrollo, un gran número, por no decir todos, de los contribuyentes, o sea, los que ayudaban, se han volcado a ayudar en el desarrollo de MariaDB, ¿ya? Entonces, van a ver que hay una gran cantidad de información que ustedes pueden que encuentren como MySQL, pero mucha de esa información es compatible o utilizable en un ambiente donde estén corriendo el gestor de base de datos de MariaDB, ¿ya? Entonces, al igual que MySQL soporta particionamiento, vamos a ver si este semestre, con el tiempo adicional que tenemos en la materia, o la carga horaria adicional que tiene la materia, podemos ver la particionamiento de tablas, la capacidad de replicación y tal vez un trabajo hecho por ustedes de clúster y tal vez de otro motor de base que se llama Spider, ¿ya?
Entonces, por esa razón es que les decía antes que soporta diversos motores de almacenamiento. Y obviamente, como la tenía MariaDB, presenta herramientas para sacar copias de seguridad, para restaurar las copias de seguridad y para también recuperar tablas de sus bases de datos cuando por alguna razón, alguna caída, algún inconveniente del hardware se han dañado y no son accesibles. ¿Ya? ¿Qué mejoras a grandes rasgos tiene con respecto a MySQL? Pues, según explican en su documentación, es posible ejecutar las consultas mucho más complejas de las que se hacía originalmente en MariaDB y se las puede guardar directamente en caché. ¿Ya? También presenta una nueva forma de gestionar las conexiones a las bases de datos y les posibilita acceder a clústeres de datos, que eso les provee una alta disponibilidad que es deseable, sobre todo cuando ustedes trabajan con bases de datos que están en la nube. ¿Ya? Tiene soporte para la utilización de estas jerarquías llamadas graph y también de otras estructuras más complicadas que esas. Y bueno, han estado trabajando en hacer mejoras a lo que es la seguridad y el rendimiento. Todo, estas dos son muy importantes porque mientras más seguro es el acceso a las bases de datos que gestiona el servidor, menos posibilidad tienen que les roben la información o que la dañen. Y el rendimiento pues siempre es deseable que un gestor de base de datos tenga respuesta lo más pronto posible, siempre y cuando sea bien utilizado. ¿Ya? Entonces, en general, o a grandes rasgos, características versus MySQL, adicional a estas mejoras que les había puesto, ya viendo un poco más de detalle. Aquí podemos ver algunos de los motores que pueden haber aparecido en MariaDB que no había en SQL, en MySQL. ARIA, por ejemplo, no existía. XTrapDB no existía. TBXT, FederatX no existía porque en MySQL existía un gestor de base de datos Federet. ¿Ya? O QGraph, ¿ya? Entre otros, Cassandra, que ya era compatible, por ejemplo, con MariaDB, TokuDB y otras características adicionales como Spider, que Spider no es exclusivo, no es un motor de base de datos exclusivo para MariaDB, ya existía con MySQL, simplemente que también es utilizable con MariaDB, ¿ya? Tal vez ahí, con el tiempo que tenemos, tengan un trabajo de poder habilitarlo, ¿ya? ¿Qué otra característica? MySQL siempre fue fácil de utilizar en modo consola. No tiene gran cantidad o exceso de, por ejemplo, en la gestión de permisos a las cuentas de usuario. No tiene una gran cantidad de permisos, por lo cual se hace más fácil su administración. ¿Ya? Como pueden ver en su presentación, además de la facilidad de uso, proporciona estadísticas de los índices y las tablas, para lo cual hay un esquema de base de datos que se llama Information Schema, donde se añaden nuevas tablas y se ha puesto a disposición nuevos comandos flushes y show, flushes para liberar, show es para mostrar, que pueden ayudarnos a identificar qué está causando demasiada carga en el funcionamiento del sistema gestor de base de datos. Y así como ese, por ejemplo, comandos como el alter table, el local data in file, que vamos a tratar de verlo este semestre, es muy sencillo de usar. Dejan de ser muy pobres en lo que informan cuando uno los utiliza y se ha tratado de que informen del progreso de lo que están realizando. ¿Ya? Se ha agregado un poco más de precisión en este tipo de datos que ya existían en MySQL como el time, datetime y timestamp, para que vaya hasta microsegundos con mayor exactitud, ¿no? Como lo hacían antes. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más importantes? En MariaDB, por ejemplo, hay columnas dinámicas o columnas calculadas. ¿Ya? Que, por ejemplo, en MySQL eso no hay, no había y no hay. Las subconsultas funcionan como deberían ser. Han trabajado bastante en mejorar eso. Y pues han ido tratando de corregir algunos errores que podían producirse cuando usted estaba administrando alguna o gestionando las bases de datos para evitar que ocurran esos errores. ¿Ya? Si ustedes entran al sitio de MariaDB,
obviamente la mayoría en inglés, aunque tienen también en español, tienen acceso a toda esa documentación en línea y como les dije, es software libre y se puede usar gratis. Aunque ya vuelvo a recalcar, el que diga software libre no implica necesariamente gratis, pero en este caso lo es, ¿ya? Y bueno, eh, ahí tienen un conjunto de nuevas características que se han agregado también a MySQL. ¿Se acuerdan que les nombraba que tenía algunas extensiones? Entonces, resumiendo, se han agregado, se han mejorado los pools de ejecución y de los procesos, la eliminación de las tablas, lo que les decía antes, las columnas virtuales que antes no había en MariaDB y no hay. Puede haber caché de claves segmentadas. Algo más que valga la pena mejorar. Ya lo habíamos dicho, lo de el esquema, de las tablas del esquema Information Exchange para proveer más información. Y los reportes que les he dicho que se está tratando de implementar o se trató de implementar en los comandos, en la sentencia de SQL y el comando load data in file. ¿Ya? Requisitos de instalación, eso es lo bueno que tiene MariaDB con respecto a MySQL. Realmente yo les puedo contar como experiencia personal. A partir del momento en que MySQL fue adquirido por Oracle, no sé si con el afán de aburrir, con el afán de prestar un mejor servicio, puede ser por lo bueno o por lo malo, la instalación de MySQL se hizo muy tediosa, les pedía muchos requisitos, cosa que no pasaba antes, cuando no era antes era bastante simple como lo es ahora MariaDB, ¿ya? Entonces, ahora MariaDB tiene esa característica que antes tenía MySQL. Es muy simple instalarlo. Si ustedes quieren probarlo y aprender, fíjense, pueden usar hasta máquinas bastante viejas y en modo consola tranquilamente van a poder trabajar sin muchos recursos en su máquina, ¿ya? Pueden trabajar a nivel de red tranquilamente. Es multiplataforma, al igual como lo era MySQL. Se puede instalar en Windows, se puede instalar en Linux, en diferentes distribuciones de Linux sin mayores problemas. Entonces, no es muy exigente, al menos en la parte cuando uno lo quiere entender, instalar. Obviamente, cuando uno ya va a instalar para tener en producción, no es que exija que tenga un servidor grande y poderoso. No, eso ya ustedes van a tener que medirlo de acuerdo al trabajo que le van a dar al servidor. Si le van a dar mucho trabajo, pues obviamente no va a poder ser una portátil, imposible tener una portátil o una máquina de escritorio como servidor, porque eso no, fin, ¿ya? Y van a necesitar obviamente ya un servidor propiamente dicho y van a comenzar a buscar información de cómo pueden configurar el servidor para optimizar y aprovechar las características del hardware, ¿ya? Ustedes tienen como les digo, un video tutorial de cómo instalar MariaDB y cómo instalar también, por ejemplo, un conjunto de herramientas adicionales que podemos llegar a utilizar, que es SAMP. SAMP, aparte de traer también MariaDB, ya antes venía con MySQL, ahora viene con MariaDB. Es un conjunto de aplicaciones que además de traer MariaDB, trae Apache, que es un servidor web, tiene FileZilla, que es un servidor FTP, entre otras cosas. Y además trae algunas aplicaciones web, como por ejemplo PHPMyAdmin, que me permite acceso al servidor MariaDB desde un navegador a través de esa aplicación que se llama PHPMyAdmin. ¿Ya? Entonces no es muy complicado instalar en el uno o en el otro. Ustedes pueden acceder a los pasos de instalación, por ejemplo, de CentOS, de Ubuntu en el sitio de MariaDB y sin mayor inconveniente van a poder seguirlo, ¿ya? Entonces, a nivel de seguridad, fíjense, tiene una arquitectura que le permite al administrador y también al desarrollador crear aplicaciones que sean seguras y que les ayuden a contrarrestar amenazas, obviamente con las características de control de acceso y autenticación que tiene, ¿ya? Entonces, en cada servidor que ustedes instalen, pueden tener varias bases de datos funcionando, ¿ya? Y a la vez, si el usuario con el que accede tiene permiso, pueden acceder a todas las bases de datos que hay disponibles en el servidor, ¿ya?
En cada base de datos, fíjense, hay un conjunto de elementos, objetos sobre los cuales se pueden aplicar permisos, tablas, pistas, eh, procedimientos almacenados, funciones, disparadores y otros elementos que son susceptibles de proteger. Entonces, como dice ahí más abajo, se lo hace a través de servicios de permisos que se asocian y se conceden a un usuario o a varios usuarios directamente a través de los permisos o utilizando roles que también son como contenedores de permisos, que yo le agarro, le pongo todos los permisos a un rol y si luego tengo que asignarle esos mismos permisos a usuario, en vez de asignarle permiso por permiso, como dice con el rol, lo que le hago es asignarle el rol, ¿ya? Eh, Cuando creamos bases de datos, se deben dar permisos a los usuarios que se crean manualmente o una cuenta administradora. ¿Por qué? Porque cuando ustedes crean un usuario, y ya lo vamos a ver en la práctica, normalmente se crea con los permisos mínimos, que es acceder y poder hacer consultas sobre la base de datos de prueba y más nada. Entonces, si ustedes quieren hacer otras cosas o dejar que hagan otras cosas, ustedes tienen que dar esos permisos a porque si no, el usuario básicamente no va a poder hacer nada. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta. Normalmente estos permisos o autorizaciones que se dan, se conceden o se dan con la sentencia grant y se quitan con la sentencia revoke. Ahí. ¿Ya? Herramientas hay por defecto. Lo que vamos a ver la mayoría del semestre son estos lenguajes que hay disponible en la herramienta, DDL, DML, DCL y TDL. Entonces vamos a empezar nosotros con el lenguaje de definición de datos para ver cómo hacer datos, crear tablas, modificar tablas, estructura de tablas, eliminarlas, eh, eliminar bases de datos completas, también crear vistas y otras cosas. En la manipulación en el lenguaje de manipulación y vamos a aprender cómo crear nuevos registros en las tablas, modificar registros existentes, borrar, consultar. ¿Qué quiere decir consultar? Mostrar algunas consultas que cumplan ciertos filtros que nosotros establezcamos. En la parte del lenguaje de control de datos es lo que vamos a ver, la parte de administración, creación, modificación, borrado de usuario, concesión de permisos, creación de roles y concesión de roles a usuarios y entre otras cosas, cambio de contraseña, ¿ya? En la parte de lenguaje de control transaccional, ahí es sencillo lo que vamos a ver en MariaDB. Simplemente vamos a ver cómo se inicia una transacción y cómo se puede terminar una transacción. Si se acuerdan de lo que hablamos en la anterior clase, les había comentado que MariaDB se inician los bloques de transacción de forma explícita y se cierran también o con comida o rollback, depende de qué es lo que yo quiera hacer. En cuanto a utilitarios que vienen en MariaDB, el cliente consola o la herramienta de línea de comandos que viene en MariaDB es un heredado de MySQL y se llama MySQL, pero desde hace algunas versiones también viene, para los que ya quieran acostumbrarse, en vez de escribir MySQL en la consola, también viene MariaDB y hace lo mismo. Son las mismas aplicaciones, solamente es el nombre. También viene una herramienta MySQL Admin que ahora viene también como MariaDB Admin, o sea que pueden usar el uno o el otro de manera distinta. Y es una alternativa cuando ustedes quieren administrar el servidor y no lo quieren hacer con el comando MySQL, el comando MariaDB. Obviamente no es que se pueda ejecutar todas las sentencias de SQL habido y por haber con el MySQL Admin. Su finalidad es simplemente administración. Entonces, así como esa, si existe MySQL check, va a haber MariaDB check, ¿ya? Ese comando, por ejemplo, se utiliza para mantenimiento de tablas, sobre todo para mantener tablas que están creadas o que soportan gestos de base de datos MyISAM, por ejemplo. MySQL Dan o MariaDB Dan para sacar copias de seguridad. Aunque no lo uso y no lo vamos a usar, MySQL Import o MariaDB Import para importar los datos. Nosotros directamente lo vamos a hacer con el primero, MySQL o MariaDB, lo mismo. El MySQL Show para mostrar información de las tablas también. ¿Cuál más? El MySQL ISAM CHK para mantenimiento de tabla MyISAM otra vez. Ahí tienen para mostrar contenido del log de base de datos MyISAM. Después, ¿cuál más?
Hay el p-error para mostrar información relativa a un código de error de MariaDB, ¿ya? También provee controladores ODBC y JDBC. El ODBC para aplicaciones hechas en C, en Visual Basic, .NET, y JDBC para aplicaciones hechas en Java. O sea que uno puede hacer aplicaciones y a través de esos controladores uno puede acceder a bases de datos que estén habilitadas en un servidor MariaDB y puede interactuar a través de una aplicación Java o C con esas, a través de esos controladores. Y no tener que hacer SQL. Obviamente el desarrollador ya sería el que tiene que hacer los comandos a la salida. ¿Ya? Y pues software de tercero, ya les había mencionado que hay mucho software adicional que hacen tercero, quiere decir terceros, otros que no sean los que desarrollan MariaDB. Como les comenté hace un rato, Heidi SQL es un programa cliente que se en el instalador de MariaDB, ¿ya? Y es bastante fácil utilizarlo, lo vamos a ver en la práctica. Existen otros como Force Studio por MySQL, fíjense, para MySQL, pero también se puede usar con MariaDB, Amicat, PHP-MyAdmin. Ustedes lo van a instalar si siguen la guía que les he puesto, o el tutorial que les he puesto en la página del portal. Si no está, ya se los voy a compartir. Se los voy a poner en la unidad 2, que todavía no se los he habilitado. SQL Tours, hay otro TOA por MySQL, hay uno MySQL Workbench. Fíjense, son para MySQL, pero como son casi totalmente compatibles, también se puede usar con MariaDB, ¿ya? Eso en general. Y como pequeño detalle, para empezar a trabajar con MariaDB, ustedes pueden usar de esa manera como está ahí en su presentación. Si quieren acceder a un servidor en la misma máquina, el primer comando, MySQL, -u, nombre del usuario y la -p para que les dé prioridad de contraseña. Si quieren acceder a un servidor que está en otra máquina, se pone el comando MySQL, espacio, -h y la IP o el nombre del servidor al que queremos acceder, luego -u, la cuenta con la que vamos a acceder y -p para que nos pida paso. Si está ubicado en otra máquina y en otro puerto en esa otra máquina, entonces volvemos a usar el -h minúscula, porque el h mayúscula tiene otra utilidad, -u y la cuenta que vamos a usar, -p mayúscula y el número de puerto donde está habilitado el servidor, por si no está habilitado en el 3306, que es el puerto por defecto, ¿ya? Pero si está habilitado el puerto por defecto, no tengo que usar el parámetro -p mayúscula. Y obviamente el -p en minúscula es para que me pida contraseña, ¿ya? Entonces, si van a ver que muchos al principio no les va a gustar esta herramienta, pero van a poder tener opciones como HeySQL o MySQL Workbench para poder acceder de forma más cómoda al gestor de base de datos, ¿ya? Eso como resumen de lo que es MariaDB, ¿ya? Si ustedes quieren descargarse un software más actualizado, permítanme compartirles. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, download MariaDB. Y fíjense, van a poder entrar y poder ver las opciones. Por ejemplo, hay repositorios sobre todo para lo que es algunas distribuciones de Linux. ¿Ya? Ahí tienen, si ustedes quieren instalar en Linux, ¿ya? Ahí tienen para varios. Pero, me equivoqué, perdón. Pero si lo que quieren es para Windows, ¿ya? Entonces eligen acá la versión que quieren instalar. Fíjense, elijan la que no esté en alfa o beta. Tienen que ser las estables. Por eso que nos sugiere la última estable, que es 10.6. Le dicen para qué sistema, en este caso Windows, Linux, o quieren descargar su fuente, si es para 32 o 64 bits, ¿ya?
Y si quieren cambiar de servidor donde se lo van a descargar, pues eligen simplemente descargar. El otro que les dije que pueden ver en el tutorial se llama SAM. Este SAM, si ustedes quieren, ya, perdón, yo que me faltó poner SAM con X. Y cuando ustedes entran, directamente les muestra las descargas que pueden tener. Si ustedes quieren que descargue SAM, y les dice acá, ¿qué está incluido? Miren, le dan clic acá. Y le dice, hay Apache, que es el servidor de base de datos, 2.451 o MariaDB 10.421. Esa es la razón por la que yo, independiente de la versión que ustedes instalen o que yo use en el tutorial, yo agarro y descargo el SAM en el video tutorial e instalo todo menos MariaDB, la desmarco y ellos lo tienen que haber marcado como MySQL. Si no dice MySQL, dice MariaDB. La desmarco esa casilla y luego me descargo una versión más reciente de MariaDB, lo instalo solo y luego modifico los archivos de configuración al Apache que viene instalado en SAM y con eso ya tengo. ¿Ya? Entonces, esas dos aplicaciones son las que van a tener que instalar con las que vamos a trabajar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Ingeniero, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Hay algún problema con los programas si se instalan en Windows 11? No deberían porque siempre y cuando, fíjense que acá dice Windows simplemente, ¿ya? Y dice para 64 bits o para 32 bits, entonces depende para cuál, no debería haber problema, ¿ya? Yo particularmente no voy a usar con Windows 11, yo sigo usando Windows 10, entonces, pero según he leído no debería haber problema. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No hay? Bueno, para la siguiente clase, entonces, jóvenes, hoy va a ser una clase corta, la del otro día fue más larga, ¿no es cierto? Traté de ser lo más puntual posible para que no sea tan cansadora como la del martes. Quiero que vean el tutorial que ya les voy a compartir de la instalación, de cómo hice la instalación sobre Windows, ¿ya? Luego vamos a ver un ratito una instalación sobre CentOS, ¿ya? Como ejemplo de cómo instalar en otro sistema operativo que no sea Windows. Y de ahí en adelante vamos a comenzar a hacer lo que es la parte práctica, ¿ya? Algo que quiero que vean también es en su portal. Pues plataforma, perdón. Ustedes acá, como les dije, en la sección de inicio tienen compartido las reglas de mapeo. Vamos a tratar de darnos tiempo de darle un repaso a esto, posiblemente jueves, martes o jueves de la otra semana antes de empezar con la práctica. ¿Por qué? De SQL. ¿Por qué? Porque siempre es bueno dominar esta parte de acá, recordarla, para que ustedes puedan hacerme el mapeo de un diagrama entidad-relación a su modelo de entidad, a su modelo relacional, que es lo que al final se va a introducir en el gestor de base de datos, ¿ya? Vayan pegándole una mirada y el día martes también o jueves cuando lo veamos de entrada me dicen esta cosa que por acá no lo entiendo, no sé por qué así, por qué tanto acá, por qué esto acá, por qué varios acá, para que ustedes mismos puedan clarificar. Les voy a dar tiempo hasta el día jueves de la otra semana para que le peguen una mirada a este documento. ¿Claro? Si no hay más, eso sería todo por hoy, jóvenes. Y a las otras clases vamos a aprovechar todo el tiempo posible para poder avanzar en la materia, de tal manera que sea más productiva o que les genere mayor conocimiento y ventajas en el uso de esta herramienta y que les pueda servir como base para aprender otras, ¿no? Es más, nos veríamos la siguiente semana, el día martes. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bueno, nos vemos entonces el martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches. Hasta luego.